están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos y Latitudes. Muy bien, ¿qué tal? Yo soy Erika Girgos y soy comunicador desde Lima. Acá está la señorita Mónica, que se encuentra en... Hola, yo soy Mónica Grados y me encuentro en Hamburgo, Alemania. ¿Y a qué te dedicas allá? También periodismo, ciencias de la comunicación. Soy Araceli Venegas, de Perú también, y ahora radico en Inglaterra y me dedico a lo que se dedica toda madre. Pero comunicadora. Tenemos un mismo origen, que es la Universidad de Ica, la San Luis Gonzaga, y estudiamos comunicación. Muy bien, dando inicio al programa, hoy día me interesa, desde Lima, una ciudad que tiene un tráfico casi infernal, dantesco, quisiera saber cómo es el transporte y cómo se mueven ustedes en los lugares donde están, que se supone que deben ser un transporte que debe tener sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Tiene que tener luz y sombra, en todos lados hay eso. Araceli, cuéntame cómo es el transporte en Inglaterra, sucintamente, si es bueno, es malo, qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Para ser bastante concretos con el transporte en Inglaterra, es bueno comparado con el tráfico vehicular en Perú, obviamente. La gente es muy ordenada, es muy seguro manejar aquí, tanto como para los peatonales como para los motoristas. Sin embargo, al ser uno de los países que fue el creador o el inventor de los trenes, que fue el primer país que tuvo el sistema de transporte subterráneo, como son los metros, el transporte es bastante caro. Es uno de los más caros de Europa, si no es uno de los más caros del mundo. Lamentablemente, comparado con otros países europeos, el transporte en Inglaterra es demasiado, está privatizado, por lo tanto, la gente prefiere usar sus coches antes que el transporte público. Especialmente si vives en una zona rural como la que yo vivo, necesitas tener tu propio coche, porque lo que me toma para mí llegar a una ciudad que está solamente a 10 millas, que sería más o menos unos 12 kilómetros o 15 kilómetros, si lo cambiamos a kilómetros, lo que me cuesta a mí, el tiempo que me toma a mí llegar en coche allí es aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Mientras que si yo tomo el bus, me tomaría más o menos solamente el transporte de bus 1 hora. Pero aparte de eso, tengo que sumarle unos 15 minutos de caminata de mi casa al paradero, que no es como en Perú, bueno, en los tiempos en que yo vivía en Perú, que tenías que, podías bajarte, bajan en la esquina, ¿no? O bajan a media cuadra. Aquí no. El paradero de bus para mi casa me toma 15 minutos de caminata e igual de regreso. Y por más que el bus pase cerca a mi casa, no va a parar para dejarme a mí. Me tengo que llegar hasta la última parada o a la parada cerca a mi casa y de ahí caminar. Y realmente no es tan cómodo en temporadas de lluvia o de nieve. Entonces, he tenido que aprender a conducir aquí para poderme hacer la vida un poco más fácil. El gobierno no da nada para apoyar a la gente en el transporte, porque en la gran mayoría del mundo el transporte es subvencionado, porque pagarlo por sí solo, solamente pagado del uso de la gente, del bolsillo de la gente, no llega para dar un buen servicio de transporte. El transporte público, a diferencia de Perú, que tenemos muchísimas compañías de transporte, privadas también, casi todas, aquí hay solamente de transporte local, solamente son 3 compañías a nivel nacional, que son dueños del transporte urbano, ¿ok? Y si es privada, el gobierno subvenciona ciertos pagos. Por ejemplo, la gente que tiene discapacitadas, tienen cierto descuento en los buses, y también la gente mayor de 70 años tienen su pase para viajar gratis en los autobuses locales. Pero las demás personas, lamentablemente no. Ajá. Entonces,
el viajar por ejemplo, en tren es es carísimo, es demasiado caro. De donde yo vivo a Londres, generalmente son, un ejemplo, de Edimburgo a Londres, son 11 horas de viaje en un autobús, ¿ok? Y te cuesta, ponte, 30, 20 libras, ¿ok? El pasaje, ida y Ya, vuelta. ya, Mientras que tomas el tren que se hace en 4 horas, el viaje 4 horas, ¿ya? Te cuesta, si lo compras con 3 meses de anticipación, te puede costar 60 libras. Pero si lo compras con un día de anticipación o una semana de anticipación, te cuesta 150 libras. espérate. Un momentito, un momentito. ¿Me estás diciendo que viajar en tren, el trayecto es más corto a Edimburgo? Desde Londres a Edimburgo es más corto, dura menos el viaje. ¿Por qué? O sea, ¿y en automóvil 11 horas? No, en autobús. En autobús 11 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿el tren qué? ¿Pasa por un túnel? ¿O qué? Un túnel debe No, ser. las vías ferroviarias son directas, no tienen ningún, o sea, tienen un transporte directo y a la velocidad que van. No son trenes veloces, simplemente son trenes normales, pero que van a una velocidad, Por una ruta. no tiene, claro, no tiene, el bus tiene que estar sujeto al tráfico, ¿no? Y a las Ah, paradas que hace. 11 horas. ¡Qué Sí. dolor! Dios mío, no puede ser. Y los buses no son como en Perú, ¿ah? Los buses en Perú tenemos muchísima suerte, porque si viajas de Lima a Arequipa o al Cusco, viajas en estos Tepsas o estos buses, que le llaman, Transporte provincial. camas, ¿no? Sofá, A Buscama, claro. cama, y si pagas, que no es demasiado caro, los buses son casi como una cama, súper, cómodos. Sí, Aquí claro. los buses son duros, o sea, no te puedes reclinar. Y yo he viajado de donde yo vivo a Londres, me he hecho 6 horas y media en el bus, y llegas con un dolor porque no hay la opción siquiera de Claro. irte en un camión. Yo creo que vamos a tener dos programas de transporte sobre estas cosas que desconocemos del lugar donde vives, porque me parece muy trágico viajar 11 horas en un bus que no se reclina, porque yo he viajado de aquí de Lima hasta Cajamarca y si no es bus cama o un bus o un asiento en la que yo pueda echarme con total comodidad, pues no es imposible. Incluso ir de acá, de Lima a Ica, muchos buses se reclinan, ¿no? Muchos asientos se reclinan y vas con comodidad. ¿Cómo se mueve Hamburgo y en Alemania en general? Exactamente, en Alemania sí podemos decir que tiene un transporte público muy adecuado, bastante accesible, y también te puedo contar que es muy moderno. O sea, contamos con varias secciones dentro de lo que son buses, los autobuses que son los muy rápidos, los casi los exclusivos. Después tenemos las trenes, los S-Bahn, y por supuesto están los trenes que están alrededor de los que salen de Hamburgo. Y entonces tenemos, sí, un muy buen medio de transporte. En mi caso, las tarifas creo yo que van de acuerdo con el servicio que ellos brindan, porque, por ejemplo, si tú compras una tarjeta del día que te permite usarla en varias zonas, 3 zonas como mínimo, puedes pagar hasta 6,50 € o 7 € por el día. Pero si la compras para el mes, por ejemplo, te sale muy económica, porque sale como a 80 € y puedes moverte durante un mes. Entonces, eso significa que te ahorras un montón de dinero. Ujú. Así que son muy puntuales. Aquí el minuto marca exacto. O sea, tú sales, por ejemplo, tengo un paradero a 3 minutos de mi casa.
Entonces, yo llego al paradero a tomar el bus. El bus dice allí en su línea que pasa a las 10:18. Yo tengo que estar a las 10:15 en el paradero. Entonces, la hora es exacta. Después tiene 10 minutos para llegar a un enlace donde hace con el tren para yo poder llegar al centro de Hamburgo. Son 10 minutos más y el tren está allí exactamente en el minuto que se le dice. O sea, entonces tú llegas y los enlaces son continuados para poder en mínimo tiempo estar en el lugar de destino, ¿no? ¿Y has viajado de Hamburgo a otra ciudad importante como Bonn o no sé, Westfalia? Normalmente no a través del tren, pero sí, a Lüneburg he ido y eso está como a 1 hora y media en un auto normal, entonces como a 40 minutos máximo en el tren. Y sí, los servicios son a uno, o sea, tienes espacio, tienes cómoda, los asientos, todo es limpio y como te digo, son modernos, ¿no? Tanto así que aquí se está financiando, porque sí es del Estado, el 85% del servicio es del Estado. Entonces significa que han invertido muy bien, sobre todo ahora con esto del combustible ecológico, por ejemplo. ¿Cuál Eh, es el estilo ecológico? uno de ellos, por ejemplo, hay buses que trabajan con agua, otros buses que trabajan con gas y otros buses que trabajan todavía con el diésel, pero año a año los van reemplazando para que haya una mejor energía, para que las energías fósiles ya no se usen y sí las energías ecológicas, ¿no? Mónica, una pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de viajar en esos buses nacionales a alguna ciudad? ¿Tú sabes si existen los bus cama? Te lo digo, te lo pregunto por pura curiosidad, porque cuando yo viví en España, tuve la oportunidad también de viajar incluso a Portugal, desde Madrid a Portugal, y no viajé en bus cama. Entonces los buses eran iguales de incómodos de los que existen aquí. Entonces quiero saber si en Europa tienen esa costumbre de viajar y si tienen la facilidad del bus cama. Como bus cama, no. Tienes los asientos reclinables, ¿no? Que te permite una cierta posición para descansar, digamos, pero los bus cama, esos que tenemos allá en Perú, que viajas desde Tacna hasta Lima y tienes los pies arriba, y eso no se usa aquí. O sea, el transporte en verdad es para tramos cortos, pienso, pero sí, también hay algunos que van, por ejemplo, desde Hamburgo hasta Col, ¿no? Hacia el sur, que son como 8 horas de viaje, toda una noche, por ejemplo, o sea, puedes viajar también. O también a Holanda para poder hacer a veces un enlace con un aeropuerto, también puedes ir en bus. Claro. Porque son cómodos, sí, o sea, no es maltratador y tiene muy buenas carreteras, tiene muy buenas autobanes, entonces ahí el bus corre, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Y no hay muchos accidentes con los buses, me imagino. No, es mínimo. En tiempo de invierno quizás un poquito, ¿no? Pueda darse algún accidente porque, claro, las pistas, el hielo y la nieve, pero normalmente no existen los accidentes de tránsito grandes aquí. Ya voy entendiendo más o menos la cosa. Claro, ellos no tienen, los asientos no se reclinan, pero tienen excelentes carreteras, obviamente, ¿no? En cambio, acá necesitamos sí, que nuestro asiento tenga el doble de resortes para poder pasar todos los baches que tenemos en todas las carreteras dentro de Perú. Lo que tenemos más puntual acá en Lima es el tren eléctrico. El tren eléctrico es una de las cosas más puntuales que tenemos. O sea, llega a 1 hora, sale 1 hora, o sea, hay minutos, en minutos. De Ajá. repente se puede pasar un minuto más, un minuto menos, pero no mucho tampoco. O sea, el tren eléctrico. Y eso me da tiempo para calcular mi llegada a las diferentes estaciones, ¿no? Claro. Pero lo malo es que no tenemos conexión. El tren eléctrico funciona para moverme desde donde estoy, en el cono sur, hasta Lima. Bueno, Lima no entra, pero va a Gamarra, Arriola, y ya de ahí tengo que hacer una conexión, ¿no? Mm. O
pero sí, falta conexiones. Eso es lo que estaba pensando, que en los terminales de tren eléctrico deberían de haber estaciones de bicicleta para guardarlas, es más, para dejarlas ahí, y luego en la noche retornar, o sea, que ya vienes cansado todo el trabajo, y luego retornar, pero con ayuda de las mototaxis. Las mototaxis se han convertido en parte importante del transporte dentro básicamente en los conos. También pueden ayudarse para complementarse, por ejemplo, al colocar racks en las mototaxis para colocar bicicletas y llevarlas de nuevo hacia el cerro, ¿no? Porque ya venir de noche cansado y manejando desde distinto lugar. Y bueno, una mototaxi que te lleve con todo y bicicleta sería genial, porque usualmente las mototaxis son tan pequeñas que no pueden llevar una bicicleta, ¿no? Pero colocándole un rack fácilmente lo harían. Puede ser un rack en la parte de atrás, ¿no? Porque Claro, aquí yo he exterior, visto que exterior. hay Sí. autos que tienen hasta para 4 bicicletas en la parte de atrás. O Sí. sea, es cuestión de que investiguen un poco. Pero me parece genial este tipo de conversación que estamos hablando para mejorar, ¿no? Y ayudar a nuestra capital. Entonces, Ajá. chicos, nos despedimos. ¿Qué les parece? Está muy bien, sí, porque hay que hacer cosas. Está perfecto. Un besito para cada una. Nos vemos. Muchas Chao. gracias. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.